Siento un orgullo profundo de esta tierra querida, de sus ríos y mares. Hay montaña divina, que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Ser diferente es nuestra potencia, la libertad es nuestra esencia. Estar unidos por la región es nuestro sueño, nuestra pasión. Que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Unidos. Gobernación de Antioquia. Muy buenas noches para todos. Es una alegría para nosotros tenerlos hoy aquí. En nombre de la Secretaría de Salud de Antioquia y la Asociación Colombiana de Infectología Capítulo Antioquia, queremos agradecerles por dedicar este espacio de su tiempo para poder aprender las características y los problemas que tenemos con COVID y gestantes y un montón de conceptos que esperamos van a ser de mucha utilidad para ustedes. En nombre de la doctora Lina Bustamante, secretaria de Salud de Antioquia, y de la doctora Natalia Montoya Palacio, directora de Salud Pública de Antioquia, les damos la cordial bienvenida. Este curso de capacitación en COVID y de vacunación contra COVID-19 en gestantes, nace de la necesidad de refrescar estos conceptos en todo el talento humano en salud que estamos involucrados en esta situación, que manejamos ya sea gestantes, porque las vemos desde el control prenatal, o las vemos desde urgencias, o los vacunadores que tenemos que estar hablando con ellas, respondiéndoles preguntas acerca del COVID, la gestación y la vacunación, etc. Y de ahí nace de realmente un duelo muy sentido por nosotros. Hoy tengo que decirles que este año hemos tenido lamentablemente el fallecimiento de algunas gestantes que ha provocado gran preocupación en la Secretaría de Salud y por tanto nos estamos muy motivados a generar educación en este ámbito para que esto pare y no vuelva a suceder. Este curso va a tener 3 sesiones. En el primer encuentro, que es el encuentro de hoy, el encuentro número 1, se llama Características de la COVID-19 en gestantes. Lo voy a dictar yo. Mi nombre es María Angélica Maya. Soy especialista en medicina interna, especialista en enfermedades infecciosas. Trabajo en el Hospital San Vicente de Paúl. Soy profesora de la Universidad de Antioquia. Soy asesora de la Dirección de Salud de Antioquia y soy presidente del capítulo Antioquia de la Asociación Colombiana de Infectología. En estos 45 minutos que van a estar acá conmigo, voy a tratar de transmitirles cómo se manifiesta la COVID-19 en gestantes, qué problemas puede traer para las maternas y para sus bebés, cómo manejar la transmisión de madre al bebé, en qué momento se da y cómo se puede evitar.
Vamos a tratar de repasar también la fisiopatología de por qué la COVID-19 puede ser una enfermedad grave para las gestantes. El día de mañana, ustedes van a tener el encuentro número 2. Este encuentro va a ser dictado por la doctora Diana Carolina Moncada. La doctora los va a estar acompañando también de 7 a 7:45. Y la idea es repasar con ella seguridad y eficacia de las vacunas contra COVID-19 en gestantes. ¿Qué otros biológicos no podemos olvidar y más allá del COVID? Y en el encuentro número 3, que se va a dar pasado mañana, lo va a estar dando la doctora Claudia Patricia Beltrán. Ella es infectóloga pediatra y nos va a hablar de los efectos de la COVID-19 en el recién nacido. ¿Cuál es el beneficio de la vacunación para las gestantes y para el recién nacido? Posterior a esto, vamos a tener pues la clausura del curso y vamos a calificar el curso y luego le daremos cierre. A Claudia Patricia Delgado. No. Bueno, entonces vamos a dar inicio con nuestro primer encuentro. Están ustedes viendo entonces la pantalla. Vamos a empezar haciendo un recorrido epidemiológico por lo que es el COVID-19 hasta ahora en lo que llevamos de esta pandemia en las gestantes. Según informe del Ministerio de Salud, tenemos 17.812 casos de gestantes y para el día de ayer teníamos 673 casos nuevos. Los casos activos en gestantes son 258 y se han recuperado 17.296 mujeres gestantes. Lo que es muy triste es que han muerto 217 gestantes por culpa del COVID-19 y son generalmente mujeres muy jóvenes que por lo que lamentamos pues mucho su fallecimiento. El fallecimiento de una mujer joven es un problema para la familia, es un problema para todo su entorno y muchas veces el recién nacido pues queda en manos de una familia que va a tener dificultades para poderlo cuidar. Si vemos la distribución por edad, ustedes pueden ver esto, que la mayoría de las mujeres gestantes que han fallecido están entre 25 y 29 años y las que han muerto están entre 30 y 34 años. Como les decía, personas muy jóvenes. La mayoría de los casos, lamentablemente tenemos que decirlo, están en Bogotá y están en Antioquia. Estos son los puntos donde se dan la mayoría de las defunciones por muerte materna por departamento en Colombia. Si nos vamos ya como a Antioquia, en datos del 11 de octubre, datos recientes, podemos tener las siguientes cifras. Para el 2020 tuvimos 1.409 gestantes infectadas, pero para el 2021 1.799, o sea, no ha terminado el año y ya tenemos muchas más gestantes, para un total de 3.208 gestantes que se han infectado con COVID-19. Y en lo corrido de este año han muerto en Antioquia 36 maternas. 21 casos de esos 36 han sido por COVID-19, lo que representa el 60% de las muertes. La frecuencia de edad, así como lo mostraba yo en la estadística colombiana, en la estadística antioqueña nos pasa lo mismo, entre 30 y 34 años, el 34% de las mujeres que han muerto. Son todas mujeres muy jóvenes, pero esta edad es muy importante y quiero que la tengan en cuenta para que veamos lo que las publicaciones internacionales han mostrado al respecto sobre la edad. También quiero que miren, cuando lo miramos por su región, como el Urabá antioqueño y la región occidente son bastante importantes. El Urabá antioqueño y el Valle de Aburrá son bastante importantes como sitios donde se ha concentrado esta mortalidad. ¿Qué síntomas se pueden dar en las mujeres embarazadas que tienen COVID? Pues si ustedes lo ven, así en una lista de síntomas, van a ver los mismos síntomas que ven en una paciente no embarazada. La fiebre, la tos, la disnea, el dolor muscular, náuseas y vómito son los principales síntomas, dolor de cabeza también. Ustedes, estos síntomas no son diferentes a los de los pacientes que no están embarazados.
Pero si vemos la cantidad de síntomas, el porcentaje de personas que se presentan con síntomas, van a ver que, del total de personas que tienen COVID, por ejemplo, solamente el 63% tienen tos cuando son mujeres embarazadas, mialgias el 44%, fiebre el 43%. Lo que nos lleva a mirar que lo que no está aquí son personas asintomáticas. O sea que el COVID parece ser que en mujeres tuviese menor cantidad de sintomatología. Hay estudios que ya han mostrado cuál es el riesgo de esta menor cantidad de síntomas. Entonces, las mujeres embarazadas con COVID-19 tienen menos probabilidad de sentir síntomas que las no embarazadas, y esto está en un OR de más o menos 0.28 y puede ser tan poco los síntomas como 0.13 con respecto a las no embarazadas. Menos cantidad de fiebre, menos cantidad de disnea, menos cantidad de mialgias. ¿Por qué es esto muy importante? Porque me puede llegar una mujer embarazada con síntomas muy leves a urgencias y yo pensar, pues no, la puedo manejar en casa, no va a haber ningún problema, porque se ve muy bien, se ve muy sana, se ve muy aliviada, pero como vamos a ir viendo en el transcurso de la charla, esta mujer que se ve aparentemente también tiene más riesgo de una complicación por COVID y por tanto yo tengo que estar muy vigilante tanto de la madre como del el producto del embarazo. Esas complicaciones de las que les he venido hablando, también hay ya muchos estudios que vienen agrupando estos valores. Una probabilidad mayor de ingreso a unidades de cuidados intensivos, 2 veces mayor que mujeres de la misma edad que no están embarazadas, una probabilidad de ventilación invasiva 2.5 veces mayor, una probabilidad de entrar a ECMO 2 veces mayor, y también algunos desenlaces que pues son, digamos, predictores para el producto también, como es el caso de la preeclampsia, la cual también está aumentada en esos pacientes, el nacimiento pretérmino, el feto que nace muerto, la necesidad del bebé de entrar a unidad de cuidado intensivo neonatal y la muerte materna. Entonces, como les decía, son ya muchos los estudios que agrupan esto. Entonces, el riesgo de COVID en embarazadas son básicamente estos. 5 veces más riesgo de hospitalización, 3 veces más riesgo de unidad de cuidado intensivo, 2.4 veces más riesgo de entrar a ECMO y 1.7 veces más riesgo de muerte. Aquí les anoto algo que es muy importante. El tratamiento de la COVID-19 es el mismo para embarazadas y no embarazadas. Haciendo un paréntesis ahí, pues realmente el único tratamiento que ha mostrado disminuir mortalidad e ingreso a UCI en COVID-19 es el uso de dexametasona 6 miligramos día por 10 días en mujeres que tienen hipoxemia, pues para este caso, o sea, cualquier paciente con COVID que tiene hipoxemia que requiere oxígeno, ya sea desde una cánula nasal o en adelante. Entonces, en mujeres embarazadas se hace el mismo tratamiento. Ok, entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo para COVID grave en embarazadas? Entonces, por eso les decía ahorita que era muy importante que miraran la edad de las jóvenes que han fallecido, porque tener una edad mayor de 35 años al embarazarse tiene un RR de 1.83, o tener un índice de masa corporal mayor a 30 tiene un riesgo de enfermedad grave de 2.3, o sea, 2.3 veces más riesgo que una persona que tenga un índice de masa corporal menor a 30, o sea, una embarazada con índice de masa corporal menor a 30. En los casos de mortalidad que hemos visto en Antioquia, el índice mayor a 30 ha sido una constante. Yo quiero que ustedes estos factores de riesgo los tengan muy en mente y se los aprendan muy bien, porque cuando venga la mujer embarazada a consultarme por síntomas, yo debo medir si tiene alguno de estos, si su edad es mayor de 35, si su índice de masa corporal es mayor a 30, si tiene alguna comorbilidad. Y en esas comorbilidades vamos a tener especial atención en esas dos que están ahí, hipertensión crónica o diabetes preexistente, o sea, diabetes que empezó o en un embarazo pasado o la persona ya era diabética al momento que se embarazó.
y el haber tenido una preeclampsia en un embarazo previo tiene un riesgo aumentado hasta 4 veces por encima de una mujer que no ha tenido preeclampsia anteriormente. ¿Por qué pasan entonces estas cosas? La mujer embarazada tiene unos cambios fisiopatológicos que llevan a tener una mayor tolerancia del sistema inmune y de su sistema vascular a este feto, que cambia toda la hemodinamia, cambia todo el sistema endocrino y cambia toda la inmunidad de la mujer embarazada. Eso nos lleva a unos cambios en la coagulación, unos cambios cardiovasculares, unos cambios en la inmunidad y unos cambios en el eje adrenal. Y eso nos lleva también a unas preguntas. Entonces, esas preguntas son, ¿hay un mayor grado de neumonía en estas personas? ¿Puede la mujer embarazada alimentar a su bebé una vez que ya haya pasado el parto? ¿Hay cambios inflamatorios en esa placenta? ¿Hay una posible transmisión fetal al feto? Y esas preguntas es lo que se ha ido respondiendo con la poca evidencia que tenemos ahora, pero la que les voy a tratar de mostrar. Entonces, sí hay unos cambios inmunitarios en el embarazo muy importantes, donde la respuesta TH2, que es esa respuesta que induce mayor cantidad de anticuerpos, es superior a la respuesta TH1, y la respuesta TH1 es aquella que induce mayor producción de células de memoria. Por tanto, esto lo hace pues el organismo de una forma fisiopatológica para que la mujer tolere el feto y no lo rechace como si fuera un cuerpo extraño. Entonces, por eso las mujeres cuando se infectan por COVID pueden responder con una gran cantidad de anticuerpos, pero dejan pocas células de memoria y ya se ha visto que una respuesta mediada por TH1 genera una lenta depuración viral. Y al causar una lenta depuración viral, el sistema inmune no detiene el virus desde la entrada en las mucosas, sino que lo deja penetrar más y cuando se da cuenta que está invadido, ya la invasión de muchas células está comprometida, tanto en el pulmón como en otras células que tienen receptor AC2. Entonces es como si esa mujer al infectarse no tuviera pues una defensa que frene rápidamente la infección como si lo debería hacer por ser una persona joven y ese es el cambio fisiopatológico más importante. Una respuesta tardía, o sea, el cuerpo se da tarde cuenta que lo están invadiendo y cuando despierta o hacer una respuesta celular efectiva ya hay mucha invasión celular. También las mujeres tienen disminución en la circulación de las células NK, hay disminución de las células dendríticas plasmocitoides, lo cual hace que la respuesta inflamatoria esté atenuada. Hay altos niveles de progesterona y algunos dirán, bueno, pues la progesterona sería buena porque actúa parecido a los esteroides y los esteroides no son buenos para las complicaciones del COVID, pero parece que no, que esto, bueno, hay estudios contradictorios, pero parece que los altos niveles de progesterona pueden incluso empeorar la respuesta inmune. Y hay alteración en los receptores Toll-like, que son los que van a reconocer esos antígenos nuevos y poder dar inicio a la respuesta estimulante para que las células puedan dividirse y aprender. Esta alteración en los receptores Toll-like da, en resumidas cuentas, una gran inflamación, pero poco efectiva para contener la progresión viral. Es así como estas mujeres entonces se inflaman mucho y por eso terminan con SRA, con falla renal, etcétera, pero no contienen la respuesta, no tienen una respuesta efectiva que frene la invasión celular. Las alteraciones de la placenta es algo que también se ha avanzado bastante. Hay una mala perfusión vascular materna y esto es muy importante. La parte materna de la placenta, que es la decidua, tiene una artropatía. Ese daño vascular de la decidua produce trombos intervellosos, edema de las vellosidades, hematomas placentarios, y esto finalmente es lo que termina provocando en el bebé, pues isquemia, edema de los tejidos y daño pues tisolar fetal. Hay otros elementos fisiopatológicos como son pues la restricción pulmonar que ya tienen las maternas por el crecimiento del bebé, entonces su expansión pulmonar no es fácil. El otro asunto es que el embarazo es un estado coagulante.
Entonces, si el COVID es un estado procoagulante, el embarazo es un estado procoagulante, pues entonces se suma y se potencian estas dos cosas, haciendo mayor el riesgo de que se formen trombos, ya sea pulmonares, que son los más comunes, o en otras dinámicas venosas del cuerpo. El motivo de este estado hipercoagulante es disminuir el sangrado en el parto. Y el cuerpo está haciendo un cambio fisiopatológico, pero al potenciarse con una infección viral como es esta, que tiene un gran efecto endotelial, pues termina siendo un arma mortal para la gestante. Vamos a hablar un poco de las rutas de transmisión al feto. Entonces, podrían existir tres posibles rutas. No sabemos exactamente cuál es el peso de cada una, pero tenemos alguna evidencia. La primera sería la transmisión intrauterina. En la transmisión intrauterina se podría dar por intercambio hematógeno a través de la placenta, donde el feto y la mamá comparten, pero es poco efectiva porque es que el virus realmente no hace viremia, no aparece en la sangre en una forma importante. La cantidad de virus que circula en la sangre en COVID-19 es muy poca. La mayoría del virus está o en el tracto respiratorio o en el tracto gastrointestinal, en la saliva o en las secreciones. También podríamos encontrar, se han encontrado partículas virales en el líquido amniótico, pero vamos a ver ahorita que esto es muy poco frecuente. La transmisión intraparto se podría dar por exposición a las heces maternas. Ya sabemos que hay personas que excretan virus en las heces. Sin embargo, hay alguna evidencia de que los virus que están en las heces están digeridos y son poco infectantes. Y también hay exposición a las secreciones maternas, pero en estas secreciones también se ha encontrado muy poca cantidad de virus. Nos queda entonces la transmisión horizontal o posparto, en la cual la mamá debe cuidar a su bebé y por tanto lo expone altamente a secreciones respiratorias, las cuales sí son ricas en virus, por ejemplo la saliva o los mocos, etcétera. Estas secreciones sí pueden por contacto pues pasar al niño e infectarlo como la mamá infectaría a cualquier otro miembro del hogar. Estas exposiciones a la madre, a la familia o a los cuidadores parece ser la causa más frecuente de transmisión en la vida neonatal. Antes de la vacunación, digamos que los cuidadores tenían aquí un punto importante, pero a medida que los trabajadores de la salud han venido vacunándose y mejorando pues nuestros sistemas de elementos de protección personal, la mayoría de los bebés infectados que se ven hoy en día tienen exposición a través de la madre o de las personas que van a visitarlos en los primeros días de vida. Los cambios que les dije a través de la poca evidencia pues, de transmisión intrauterina o en el parto hacen que no se debe recomendar cesárea para disminuir la transmisión. La cesárea entonces no está indicada y estas mamás, si tienen una buena capacidad fisiológica, o sea, si tienen un COVID leve, podrían entrar a tener un parto vaginal. Nos han tocado casos donde la mamá está altamente enferma, pero por COVID crítico, y entonces en ese caso, pues ella es incapaz de vivir las fases del parto y pues entonces hay que entrar a hacer una cesárea, pero son por las condiciones críticas que tiene la madre, no para evitar la transmisión al feto. Entonces, la transmisión inútero o infección congénita es muy rara, se calcula que es más o menos entre el 2 y el 3%. Los datos que la apoyan son reportes muy infrecuentes de PCR para SARS-CoV-2 en la placenta. También se ha detectado infrecuentemente IgM en el cordón umbilical, lo cual representa una verdadera infección porque la IgM no pasa a la placenta. Y hay que dejar claro que no se ha demostrado hasta ahora anormalidades congénitas por culpa de la infección de una madre que transmita la infección a su bebé. Aquí hay un compendio de cuál es la tasa de infección neonatal según las secreciones donde se ha encontrado. Por ejemplo, en estos son bebés a los que se les midió aspirado nasofaríngeo en el momento de nacer y la tasa de infección en esta cohorte fue más o menos de 2,5 o 3%. En esta se midieron por placenta, solamente 2 placentas tuvieron PCR positivas de 26. Aquí la tasa de infección de los bebés fue
de 8%. En el cordón umbilical solamente 1 de 34. Como ustedes pueden ver, son muy infrecuentes las infecciones de los fetos o del recién nacido. En el líquido amniótico, en esta corte no se encontraron líquidos amnióticos positivos, aquí tampoco en la orina del neonato. Aquí en la materia fecal sí se encuentra 3, es digamos la secreción más alta por la que se ha encontrado en neonatos, infección. Y la serología, la IgM que les decía ahorita, en esta cohorte se encontró una tasa de transmisión más o menos del 4%. Entonces la transmisión intraútero o congénita es muy rara. La transmisión postnatal, como les decía, es la más frecuente. ¿Y cómo se maneja? Bueno, inicialmente cuando, digamos, el primer año de COVID-19 se recomendó separar al binomio madre-hijo para evitar la transmisión, pero muchos estudios, muchos expertos fueron recogiendo la evidencia y mostrando que la separación del niño y la madre ocasionaba problemas graves de desnutrición, de mal cuidado, bueno, etcétera, etcétera. Por tanto, hoy en día no se recomienda separar al binomio madre e hijo, además porque la evidencia muestra que los bebés infectados realmente son muy pocos y la mayoría de los recién nacidos que cursan con COVID-19 que se infectan, más del 95%, están en buenas condiciones. Entonces es más el daño de separarlos y es más el beneficio de que estén juntos. Hay que valorar bien el día de inicio de síntomas de la madre e individualizar y contar desde el inicio de síntomas para saber cuándo termina el aislamiento de ella, y el aislamiento va a determinarse también de acuerdo a la gravedad de enfermedad que tiene la madre. Si la madre pasó por un COVID crítico, va a tener que estar aislada 21 días. Si la madre tuvo un COVID asintomático o leve, va a tener aislamiento de 10 días. Y cuando se termine el aislamiento, ya ella no es infectante y pues la situación en la casa probablemente va a estar más normal. Hay que continuar la lactancia, pero eso debe ser con dos condiciones: higiene de manos y mascarilla. Y la vacunación se ha convertido en una herramienta fundamental para disminuir la transmisión. Se ha demostrado, pero eso lo van a ampliar de ustedes también más en la otra sesión, se ha demostrado que aquellas mamás que están vacunadas tienen menos probabilidad de tener virus en la placenta o de infectar a sus bebés en la fase postnatal. La mayoría de los bebés recién nacidos que se infectan están asintomáticos y el ingreso a unidad de cuidados intensivos neonatal se da básicamente es por la prematuridad, es decir, mamás que se infectan por el curso de la enfermedad llegan a un COVID moderado o grave y se llega a, el COVID tiene esa característica que puede inducir parto pretérmino, dando luz a un bebé prematuro, y ese bebé prematuro puede ingresar a unidad de cuidados intensivos neonatal o tener complicaciones neonatales que ya sea en el momento del parto o en ese primer mes de vida lo lleven a ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, las mujeres con COVID pueden amamantarse así lo desean, solo que deben cumplir estas tres premisas: practicar la higiene respiratoria, usar mascarilla para alimentar a sus bebés, lavarse las manos antes y después de tocar al bebé, y limpiar y desinfectar rutinariamente las superficies con solución clorada. Bueno, voy entonces a presentarles un caso clínico. Este es un caso clínico de la vida real, pero me parece muy ilustrativo y por eso lo quise traer. Es una mujer de 22 años, ella es secundigestante, en el embarazo anterior tuvo preeclampsia grave y dice que siempre que en este nuevo embarazo va a control le encuentran la presión alta, o sea, tiene una presión crónica alta, mal compensada. Y en el embarazo, ahorita tiene un embarazo que está más o menos entre la semana 33 o 35, ya sea por la FUN o por ecografía del primer trimestre. Y tiene obesidad, tiene un índice de masa corporal de 32. Ahí, como les digo, esto no me lo inventé yo, es un caso de la vida real y ahí pueden ver ustedes representadas muchos de esos factores de riesgo que cita la literatura como factores de riesgo para complicación de un COVID grave. Entonces, esta materna en una primera instancia debe ser orientada en su control prenatal para identificar que ella tiene factores de riesgo para COVID grave. Y eso debe hacer que ella entienda que debe cuidarse más que cualquier
otra compañera de ella que tenga la misma edad o que incluso que otra embarazada que no tenga estos factores de riesgo. Se le debe recomendar mascarilla, distanciamiento físico, que no vaya a reuniones sociales, que utilice siempre higiene de manos, que siempre esté en lugares bien ventilados y se le debe vacunar sin lugar a dudas. Bueno, esta mujer de 22 años ingresa el 17 de junio a su hospital municipal porque consulta porque tiene hipertensión, se le han hinchado los miembros inferiores, tiene edema de miembros inferiores, la encuentran hipertensa, la hospitalizan, le hacen maduración fetal, le dan nifedipino y la mandan para la casa el 21 de junio. El 25 de junio, es decir, 4 días después, ella consulta por un dolor bajito y orina colúrica. Al examen físico le encuentran puño percusión positiva, le hacen un diagnóstico de infección urinaria e inician hospitalización con manejo con ceftriaxona. Al día siguiente, el médico atiende la llamada de enfermería porque la materna está taquicárdica con una frecuencia cardíaca de 110, satura 93%, y ahí la reinterrogan y ella dice que lleva 5 días con síntomas de resfriado común. Aquí hay que hacer un paréntesis y decir, todos los pacientes, todos, no solamente las embarazadas, todos los pacientes que nos estén llegando durante esta época de pandemia, nosotros debemos reinterrogarlos desde el primer día que piensan urgencias sobre síntomas respiratorios, porque de eso va a depender dónde hospitalice yo a mi paciente. Esta paciente estuvo por lo menos ese día de ingreso y al otro día compartiendo con otros pacientes, no estaba aislada y tenía síntomas respiratorios, lo cual pone en riesgo a las personas, al personal médico y a los otros pacientes que estén hospitalizados cerca de ella. Bueno, siguiendo ese paréntesis, le encuentran una leucocitosis de 16.000 y dicen, bueno, esta paciente tiene un posible cuadro infeccioso de origen pulmonar, le deciden hacer una radiografía de tórax, un hemograma y una prueba para COVID-19. En eso, al otro día, empieza a tener sufrimiento fetal y a las 4:44 am no hay movimientos fetales. Con ese asunto tan grave, deciden entonces remitirla a un hospital de mayor complejidad. Ese día llega al hospital de mayor complejidad donde le hacen un antígeno, donde confirman la infección por SARS-CoV-2, pero además, miren, el estado de la materna ya no es el mismo, ya tiene tirajes subcostales e intercostales, ya está recibiendo oxígeno por sistema de bajo flujo y tiene todavía pues su sintomatología urinaria, que fue lo que la llevó a consultar. Se le hace un rastreo ecográfico, no se perciben los latidos cardíacos y se pasa a cirugía para hacer extracción del producto orbitado. En la necropsia fetal tenemos un óbito fetal de sexo masculino de más o menos 39 a 40 semanas de gestación. Miren que el feto está correctamente formado y no hay malformaciones congénitas, pero este feto tiene signos de sufrimiento fetal agudo, necrosis tubular aguda y edema cerebral. Y esto ejemplifica lo que les estaba contando de lo que pasa en la placenta cuando una materna tiene COVID. Miren que esta paciente solamente lleva un día en la que los médicos la reconocen como hipoxémica y le empiezan oxígeno, pero solamente en ese día no se dio esta alteración fetal. Esta placenta, probablemente desde que ella consultó la primera vez, ya estaba haciendo trombos, haciendo edema de vellosidades y probablemente este feto lleva sufriendo hipoxia varios días hasta que fallece. Entonces sigamos con la madre. Entonces el 29 de junio le empiezan la dexametasona, 6 miligramos día. El 1 de julio la paciente ya tiene una desaturación muy marcada, incluso con máscara de no reinhalación. El 7 de julio le empiezan ventilación mecánica. El 10 de junio identifican un tromboembolismo pulmonar y luego una bacteremia por Klebsiella pneumoniae y el 28 de julio finalmente fallece. Aquí quiero mostrarles una
cascada de eventos que han sido repetitivos en las historias clínicas de estas pacientes. Primero, lo que es referente a la infección. Entonces, determinar que esa materna que yo tengo en el programa de controles prenatales es una materna de alto riesgo, ya sea alto riesgo para infectarse, porque hemos tenido personas que trabajan, por ejemplo, embarazadas tomando muestras de COVID, entonces tiene alto riesgo de infectarse, o tiene alto riesgo de complicarse, porque tiene los factores de riesgo que hemos dicho: edad, preeclampsia anterior, es hipertensa, es diabética, es obesa. Entonces, tengo que identificar los factores. Una vez que los identifico y que identifico estos factores de riesgo, hago prevención y hago educación. Si yo veo en el control prenatal una mamá embarazada que trabaja con pacientes con COVID, pues puedo optar por una reubicación laboral, por ejemplo. También, si veo una mamá embarazada que viene hipertensa y cada que viene al control viene con cifras tensionales altas, me tengo que encargar de eso y controlarle su presión arterial. Si tengo una mamá cuyos problemas no puedo cambiar, por ejemplo, es obesa y no va a perder pues el suficiente peso en los meses siguientes, pues entonces tengo que intensificar esas medidas de prevención como la mascarilla, el uso de alcohol glicerinado, el distanciamiento físico. Muchas de estas mamitas piensan que esto es molestando, que eso realmente no les va a pasar a ellas. De hecho, la mayoría de las historias que nos hemos leído, la mamá dice: yo me quiero ir para mi casa desde que están en urgencias porque esta gripa yo me la manejo en casa, pero terminan luego con unas complicaciones que las llevan a la muerte. Entonces la educación es muy importante. Punto número 2, cuando la mamá ya está infectada, lo más importante es vigilar la hipoxia. La hipoxia silente es un proceso que pasa en muchas infecciones pulmonares, pero en COVID-19 nos ha dado mucha guerra. La hipoxia silente es esa falta de percepción del paciente de que está entrando en hipoxia. Las causas son múltiples. Una es que el paciente, al hiperventilar, está sacando CO2, pero la obstrucción del alvéolo impide que el oxígeno entre a la sangre, daña el intercambio gaseoso. Entonces saca el CO2, pero no entra oxígeno, y el cerebro nuestro es más tendiente a darse cuenta de la hipoxia por la acumulación del CO2 y no por la falta de oxígeno en la sangre. También el COVID-19 por sí mismo daña neurotransmisores que son indispensables para percibir la hipoxia. Hay un daño periférico y central neurológico que nos impide percibir que nos estamos quedando hipóxicos. Por eso, si yo tengo una materna de alto riesgo que se ha infectado, puede irse a casa, pero tiene que tener un pulsoxímetro en casa donde ella esté vigilando. Si en algún momento la saturación está cayendo, la tengo que volver a hospitalizar. Entonces, el punto número 2 es la vigilancia. Si esa materna tiene factores de riesgo y tiene COVID-19, no se puede ir para una vereda, no se puede ir para un sitio donde yo no la puedo vigilar. Así se vea muy bien, se debe quedar hospitalizada los días que son de riesgo. Los días de riesgo de las maternas generalmente son un poquito más temprano que en la persona no embarazada. La mayoría de los pacientes de COVID se nos complican entre el día 10 y 11 de síntomas, mientras que las maternas se nos han estado complicando más o menos en el día 6 de síntomas. Entonces, manejar los factores de riesgo, inicio temprano de la oxigenación. Hay algo ahí muy importante, y es que una materna que está saturando menos de 93% ya está desaturada y debo empezarle oxígeno por cánula. Mientras que en un paciente probablemente no embarazado puedo esperar a que tenga 90 o menos, o en un paciente, por ejemplo, como EPOC, pues en ellos toleramos cifras de saturación más baja, pero en estas mujeres embarazadas no podemos tolerar cifras de saturación baja. Y el esteroide adecuado es muy importante. Si la materna ya está hipoxémica, le debo empezar dexametasona. 6 miligramos día por 10 días es lo que está estudiado. Una dosis menor o distinta, o que por más días, o que le voy a cambiar, pues no tiene la evidencia suficiente, y pues yo les recomendaría que se peguen a la evidencia. Ahora bien, después de que ya tenemos este punto, que es esencial, para mí el mejor tratamiento de hecho en COVID-19 es empezar oxígeno tempranamente, pasamos a las complicaciones. Si ya lamentablemente la paciente se ha complicado,
lo primero que tengo que hacer es buscar un acceso rápido a la unidad de cuidado intensivo, hacer un uso prudente de antibióticos, porque hemos visto que desde el principio empiezan a sospechar que tiene infecciones y le ponen un antibiótico y otro, y eso cambia la flora, mata las bacterias buenas de la microbiota que tiene la materna en su intestino, daña también al bebé y los efectos adversos, las interacciones, el daño de la flora. Bueno, el uso imprudente de antibióticos tiene muchas consecuencias. Se ha demostrado que solamente el 2, máximo el 3% de los pacientes que entran a cuidado intensivo por COVID tienen una sobreinfección bacteriana. Entonces, pues no tenemos por qué agregar más antibióticos si no tenemos pues una evidencia contundente de que está sobreinfectada. Muchas de estas maternas van a un legrado o a una cesárea, etcétera. Y otra de las cosas que hemos identificado es que hay que vigilar ese sitio que ha sido intervenido. Hemos tenido maternas que nos enredamos en lo del COVID, la función pulmonar, las complicaciones del COVID y lamentablemente desarrollan una infección de sitio operatorio o una endometriosis, una endometritis, etcétera. Entonces hay que vigilar ese sitio. Y bueno, finalmente esa cascada de infección, hipoxemia, complicaciones se ha llevado la vida de muchas mujeres jóvenes embarazadas y sus bebés. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de interrumpir esta cadena, cortándola desde prevención y poniendo también un paréntesis, un piense en cada uno de estos eslabones. Eso era lo que yo les quería traer para hoy. Les agradezco mucho su atención, el tiempo que han estado atendiendo a esta presentación y también animarlos a que nos pasen sus preguntas, que probablemente han tenido experiencias, tienen dudas, tienen algún familiar o les han hecho alguna pregunta en el puesto de vacunación o donde trabajan sobre embarazo y COVID. Y bueno, si yo puedo responder estas preguntas sería muy bueno. Por aquí me van a ir pasando preguntas. Bueno, nos preguntan ¿qué decirle a las gestantes que se niegan a la vacunación de manera clara y sencilla para que accedan a la vacunación? Bueno, esto es algo que nos pasa con frecuencia y lo mejor es pues no juzgarlas. Ellas están en un momento difícil, tienen muchas dudas, pues no quieren poner en riesgo a su bebé y ven el riesgo del COVID como algo muy lejano y ven la vacunación como algo problemático. Entonces, lo primero con este tipo de situaciones es primero educarse, por ejemplo, leer los estudios, recibir la capacitación para poder hablar desde lo que uno sabe con ellos. Llegarles poniéndose en los zapatos de ellas, para que ellas entiendan que lo que queremos es cuidarlas y no, pues, como dañarles la vida, ¿cierto? Y persistir en seguirlas invitando libremente a que accedan a la vacunación. También creo que es importante hablarles de lo que ha pasado. O sea, hoy lo que tenemos en Antioquia es una realidad. Tenemos 21 mujeres muertas que no deberían estar muertas y muchos bebés que están solitos sin sus mamás porque sus mamás murieron. Entonces, eso es una realidad que no podemos cambiar. Ahí está la evidencia contundente. Y eso creo que hace que las mamás puedan ir aprendiendo llenándose de confianza para creer en la vacunación. Me dicen por acá que el listado de asistencia se compartirá a las 7:40 p.m. al finalizar la charla para que lo diligencien, por favor. Nos quedan unos minuticos para compartir sus preguntas, entonces las estamos recibiendo. ¿Por qué las colocaron que una dosis previa al embarazo se le realiza el esquema nuevo y no solo segunda dosis? ¿Por qué las que se colocaron una dosis previa al embarazo se les realiza el esquema nuevo
y no solo segunda dosis. Nos pregunta Carlos Alberto Oviedo. Carlos, no. Si la materna ha recibido una dosis previa, se le continúa su nueva dosis. No hay que reiniciarle el esquema. En vacunación realmente uno nunca vuelve a empezar y ellas, pues no se ha aprobado en embarazadas dosis de refuerzo como siendo mayores de 70 años o los inmunosuprimidos. Entonces, no, si la materna, por ejemplo, recibió inadvertidamente estaba embarazada y se vacunó en las primeras 12 semanas, simplemente cuando cumple la semana 12 le ponemos su otra dosis y completa el esquema. Si una mujer se pone la primera dosis de Moderna y no sabía que estaba embarazada, ¿con qué vacuna sigue el esquema? Esa sí es una muy buena pregunta. Por ejemplo, yo tengo un caso de una mujer que se vacunó inadvertidamente con Coronavac y luego se dio cuenta que estaba en embarazo, ¿cierto? Y ahora ya va a cumplir la semana 12 de gestación y pues tiene que completar su esquema. Estos esquemas, digamos, heterólogos, no están aceptados todavía en Colombia para las gestantes. Sí están aceptados, por ejemplo, en este momento para tercera dosis en inmunosuprimidos y mayores de 70 años. Entonces, cada caso que se nos presenten de estos van a tenerlo que consultar con el municipio, con la Secretaría de Salud y poder entre todos los expertos buscar la mejor solución para esa materia. Pero si de alguna forma la materna tendrá que completar su esquema porque es lo más seguro para ella, dejarla con esquemas incompletos puede ser inseguro para ella y para su feto. Entonces hay que individualizar estos casos para saber cómo se le va a completar el esquema y se le debe completar pues con Pfizer porque pues es la única vacuna que está aprobada por el INVIMA para aplicar en embarazadas en Colombia. La vacunación puede realizarse en cualquier semana de embarazo o es en alguna en específico. Bueno, en Colombia quedó por resolución que la mujer embarazada se puede vacunar después de la semana 12 de gestación y hasta los 40 días posparto. Cuando pasen los 40 días posparto, no se va a considerar como dentro del esquema como embarazada y por tanto, pues no tendría que recibir rigurosamente Pfizer, sino que esa mamá que ya tiene 41 días o más de haber tenido el parto, podrá vacunarse con cualquier vacuna. Eh, hay otros países, por ejemplo Estados Unidos, donde no hay problema y las mamás se pueden vacunar antes de la semana 12. Aquí se optó por la semana 12 porque en esas primeras 12 semanas se hacen los órganos del bebé y el Ministerio de Salud quería estar muy seguro de no tener problemas con las mamás y de pronto por algún motivo el bebé tuviese un problema de malformación congénita, no fueran a achacar la malformación congénita pues a la vacuna y por eso se decidió vacunar después de la semana 12. Pero si una mamá inadvertidamente se ha vacunado antes de la semana 12, pues denle en tranquilidad porque en muchos países pues se vacunan antes de la semana 12 y ya hay estudios, incluso de revistas muy prestigiosas, mostrando que la vacunación en los primeros 3 meses de vida no generó mayor pérdida, mayores abortos ni alteraciones congénitas. O sea, fue segura en el primer trimestre de embarazo. ¿Qué hacer con las mujeres que después de aplicada la primera dosis de COVID se embarazan? Ok, entonces esto tiene mucho que ver con la anterior. El problema es si se aplicaron, digamos, una vacuna diferente a Pfizer, porque si se aplicaron Coronavac o si se aplicaron AstraZeneca o cualquiera de esas, pues no vamos a tener que presentar ese caso ante la Secretaría de Salud para analizarlo individualmente y ver en qué momento le vamos a poner su dosis de vacunación. Pero si se vacunó con Pfizer, simplemente esperamos a que pasen las 12 semanas y le ponemos la segunda dosis. Cuando una paciente nos llega con primera dosis de Moderna, de otra vacuna o de otra vacuna,
¿Al cuánto tiempo se le pone la de Pfizer o se debe? Entonces, eso es lo que estaba diciendo Diana. Son preguntas, no le puedes simplemente poner la otra vacuna de Pfizer y ya, si tiene antecedentes de otra vacuna, porque ahora en Colombia, en este momento, para este grupo de edad, no está aceptado combinar marcas de vacunas. Pero debes comentar el caso con la Secretaría de Salud para poder buscar una respuesta en ese sentido y mirar qué vacunación le vamos a dar a esa gestante. ¿Qué pasaría si una gestante se aplicara una dosis y no quiere aplicarse la segunda dosis? Bueno, pasaría que quedaría con esquema incompleto y por tanto no va a lograr la eficacia total que los estudios han mostrado. Entonces es un riesgo para ella. Entonces debemos invitarla a que termine su esquema, explicándole que cuando termina su esquema tiene mayor posibilidad de generar células de memoria inmunitarias, como les mostré ahorita. Las mamás tienen cambios fisiológicos donde las células de memoria que forman son muy pocas. Por tanto, la segunda dosis en ellas es vital para formar esas células inmunitarias de memoria y así se puedan defender mejor cuando se enfrenten al virus. Bueno, estas son entonces las preguntas que ustedes hicieron. Muchísimas gracias por formularlas, muchísimas gracias por prestar atención a esta charla. Pueden irse a descansar, a tomarse algo con su familia, a dormir. Y mañana los esperamos con la charla de la doctora Diana Carolina Moncada, quien nos estará esperando. Solamente me resta pues desearles una feliz noche y que tengan un día mañana maravilloso y en la tarde nos encontramos. Muchísimas gracias a todos.